quería compartirles sobre desintoxicarnos, cómo podemos desintoxicarnos del mundo en que vivimos hoy para poder ser limpios y purificados por el Señor. Ya hemos sido limpios por su sangre, pero todavía estamos en el proceso de transformación. Y la desintoxicación es eliminar efectos tóxicos, ¿no? Y los efectos tóxicos en nuestra vida, pues el mundo que nos rodea, que está contra el Señor, las costumbres, las malas compañías, los malos hábitos, el mal carácter, muchas cosas que hemos aprendido culturalmente, generacionalmente, cosas que el mundo hoy por hoy dice que están bien, pero el Señor dice que no están bien. Entonces, todas estas cosas, por supuesto que nos impiden crecer espiritualmente. Y quisiera que en el estudio de hoy, pues cada una reflexionara y sea el Señor revelándonos a cada una cuáles son esas áreas que necesitamos ser perfeccionadas, que necesitamos desintoxicarnos. Amén. Tengo unas preguntas para que cada una pues nos preguntemos y nos analicemos y luego en nuestro tiempo a solas con el Señor también, para que el Señor nos revele por qué no estamos creciendo o avanzando espiritualmente, porque a veces estamos estancados. Que el Señor nos revele a cada una. ¿Qué nos falta? Una limpieza interior, tal vez sanidad interior, disciplina, obediencia a la palabra o compromiso con el Señor o esa intimidad con el Señor. Sabemos que el Señor habla a cada una de manera personal en ese tiempo que tenemos de intimidad. Y en ese tiempo, el Señor me habla mucho de la quietud, de quedarnos quietos, porque a veces vamos donde el Señor, ya tenemos la costumbre de tener un tiempo de devocional con el Señor, pero vamos un poco a las carreras, ¿no? Ya se forma como un hábito, entonces, bueno, oramos, Señor, esto, no. Leo rápido la palabra, pero me tengo que ir. Y esto es algo, ¿no? Como que he estado reflexionando y viviendo en estas últimas semanas. El Señor ahí me está mostrando para trabajar en mí, transformarme. ¿Sí? Entonces, si vamos a venir un tiempo con el Señor, pues que no sea a las carreras, sino esa quietud que a veces en el mundo diario no logramos encontrarla. Y es como, suelta todo, desconéctate, o sea, apaga el teléfono si lo tienes que apagar, lo que sea de lo que tú te tienes que desconectar, porque me imagino que a ustedes también les pasa que a veces empezamos a orar y te viene un pensamiento, ay, pero no hice tal cosa, ay, pero no mandé tal mensaje, ay, pero mira la hora. Entonces es como una batalla interior, no estamos totalmente conectados con el Señor, porque está nuestra mente conectada con el mundo, con la rutina, con ansiedades y afanes que tenemos diarios. Y el Señor no quiere eso. Quiere que le demos ese tiempo de plenitud, que logremos conectarnos verdaderamente con Él. Y no siempre lo logramos, por eso tenemos como que desenchuflarnos, ¿no? Como cuando uno pone algo a la corriente y lo desenchufla, pues así tenemos que hacer, desconectarnos del mundo, porque estamos verdaderamente intoxicados y distraídos. Primera de Juan 2:15-16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Preguntémonos si estamos firmes en el Señor o si estamos siendo contaminados por el mundo. El mundo y sus pasiones apagan la vida del espíritu. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el Señor nos ha llamado a ser sal y luz, porque tenemos que marcar una diferencia. Y muchas veces nosotros los cristianos actuamos igualito que las personas que no conocen al Señor.
pero ahí es donde tenemos que reflexionar, ¿no? Ponernos un freno. ¿Estoy actuando de acuerdo al carácter de Jesús? ¿Están otros pudiendo ver el carácter de Jesús o yo voy igualito que los demás que no conocen al Señor? ¿Estoy siendo sal y luz o no? Recordemos que este sistema del mundo está organizado por Satanás y que Satanás quiere impedir que las personas vivan para Dios. Entonces está constantemente bombardeándonos. Si nos damos cuenta, el mundo que vivimos hoy, los comerciales, cuando vamos al mall, las canciones de hoy en día, las películas de hoy en día, a través de todos estos medios, Satanás nos está bombardeando para que estemos distraídos, separados de Dios, y obviamente nuestra vida espiritual se va apagando. Y es poniendo en nosotros como esta ansiedad de que quiero más, no es suficiente, necesito más ropa, necesito más comida, la glotonería, ¿no? De hoy en día, la música, que es la que está lavándole el cerebro a nuestros niños y a nuestros jóvenes, las películas también. De esa manera el enemigo se ha metido. Vemos hoy en día cuántos niños sufren la falsa identidad de que son niños creados por Dios varones y quieren ser niñas, o viceversa. Y todo esto es Satanás metiéndose en la mente de nuestras criaturas que son los más vulnerables. Entonces nosotros somos los que tenemos que pararnos firmes para hacer una diferencia, porque el Señor nos ha salvado con una misión, no para que estemos en la iglesia calentando un banco o para que nos conectemos una vez a la semana y en nosotros no haya ningún tipo de transformación, ningún tipo de diferencia, ¿no? Para eso no nos llamó el Señor. Nosotros tenemos una misión aquí en la tierra y por eso el Señor nos tiene aquí un día más. El Señor nos regala cada día un día para hacer algo para su reino. Amén. No para hacer uno más del montón. Entonces, Primera de Tesalonicenses 3:12, Pablo expresa su deseo porque la iglesia crezca y que crezca de forma constante y permanente. Nuestro crecimiento debe continuar en aumento, así como nuestro proceso de santificación hasta la venida de nuestro Señor. Amén. Para que nuestra santidad sea intachable delante de nuestro Señor. Por eso es que tenemos que examinarnos, porque a veces nos acostumbramos y seguimos con malos hábitos, malas costumbres, mal carácter, y todo esto pues no es del Señor, ¿no? Porque ¿quién es nuestro modelo perfecto? Es Jesús. No es nuestra pastor o pastora, es Jesús nuestro modelo perfecto, porque nosotros todos fallamos porque aún seguimos en este cuerpo que no ha sido glorificado todavía. Ya hemos sido salvados, ya tenemos la salvación, pero todavía no vivimos la salvación completa hasta que Jesús no venga. Y su segunda venida está cada vez más cerca. Entonces recordemos que estudiamos antes que somos pámpanos, somos ramas del árbol de la vida, que es Jesús, y que alejados de él no podemos dar fruto. Por eso es la permanencia en Jesús. Por eso es que necesitamos alimentarnos de él todos los días, así como alimentamos el cuerpo. Él es nuestro pan que alimenta nuestro espíritu y el agua que quita nuestra sed. El estudio de la vid y los pámpanos está en Juan 15, 4, 5. A través del cordón umbilical se alimentan nuestros bebés de oxígeno, ¿verdad? Y de los nutrientes que necesitan. Así debemos nutrirnos nosotros del Señor para que no muramos. Si no estamos recibiendo el oxígeno, el nutriente del Señor, es porque lo estamos recibiendo del mundo. Porque dice el Señor que hay dos señores, o servimos a uno o servimos al otro. Entonces preguntémonos, ¿cómo está mi tanque espiritual? ¿Está lleno, vacío, está a medias? Conocer mejor a Dios y conocernos a nosotros nos ayuda a enfrentar el día a día desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Y la Biblia nos da las armas para luchar. Desde los tiempos de Caín, cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Por celos y envidia,
Caín se salió de la dependencia de Dios, de la presencia de Dios, se fue a crear una ciudad y su generación, esa ciudad no estaba dependiendo de Dios, no estaban bajo la presencia de Dios, era independiente. Como mismo vive el mundo hoy, independiente, separados de Dios, con la mentalidad, no, yo no necesito a Dios, ¿no? Y Dios es quien nos protege, quien nos da la provisión y también nos da los deleites, el Señor mismo. Pero vemos en el mundo de hoy todo separado, ¿no? De la presencia del Señor. Entonces dice que debemos conocernos más a profundidad, examinarnos y conocer nuestras debilidades. Cuando Dios nos revela el área que estamos fallando, nosotros ya podemos arrepentirnos y confesarle al Señor, Señor, perdóname porque reconozco que estoy fallando aquí. ¿Cuántas veces a veces alguien nos quiere ayudar con la palabra? Mira lo que dice el Señor aquí porque estás fallando y nuestra reacción es, no, ni me lo enseñes. Porque no queremos cambiar, queremos seguir en nuestra manera obstinada y necia. Por eso dice la palabra que la palabra es la que revela lo que tenemos dentro. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, conoce más lo que hay dentro de nosotros que nosotros mismos. Hasta que nosotros no actuemos o hablemos, no nos damos cuenta de lo que hay dentro de nosotros. Pero el Espíritu ya lo conoce, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos puede revelar en nuestro tiempo de intimidad, pero dile al Señor, revélame esas cosas que me son ocultas, que hay dentro de mí, en mi corazón, que no son agradables a ti. A veces necesitamos sanar heridas que tenemos. Venimos cargando cosas desde la niñez, desde la infancia, cosas, ¿no?, que nos pasaron, heridas, errores que cometieron nuestros padres, porque ellos también son humanos. Venimos cargando cosas y las venimos guardando ahí. Eso se refleja en nuestra actitud actual como adulto, porque no hemos sanado esas heridas. Entonces el Señor nos puede revelar. Hay personas que son hipersensibles. Y tú te preguntas, ¿por qué se ofendió por tal cosa? Pero no es por lo que tú le dijiste o lo que sea, es porque tienen heridas dentro de años que no han sanado. Entonces son hipersensibles, necesitan sanidad. Entonces la persona tiene que confesarle a Dios, Señor, o sea, yo necesito sanidad aquí, me pasó tal cosa desde mi niñez y yo tengo todavía memorias de esto, pero no lo he dejado ir, no he sanado. Entonces el Señor puede sanar eso, pero necesitamos esa comunicación con Dios, esa entrega, ¿no? Esa confesión, porque es confesión también. Entonces es como desligarnos a todas estas cosas que nos están haciendo daño, que no nos acabamos de desligar muchas veces, porque a veces las ignoramos, tratamos de mirar al otro lado, pero las heridas siguen ahí. Entonces el Señor nos pide también que seamos tolerantes, compasivos unos con otros, como lo sería Él. Nosotros en nuestra naturaleza humana no podemos, necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude. Entonces, ¿qué áreas de mi vida necesito entregarle a Dios, dejarle obrar, sanar, restaurar, limpiar? A veces le hemos pedido perdón a Dios, pero nosotros no nos hemos perdonado. Y esa es otra. Si ya le pediste perdón a Dios, perdónate a ti misma y pasa la página, porque el Señor dice que Él echa nuestros pecados en el fondo del mar. Y a veces seguimos cargando cosas, pero tú no le pediste perdón a Dios ya. Tú no te arrepentiste. Entonces ya, perdónate, deslígate de eso para que puedas crecer y avanzar. La palabra dice que nuestra relación con Dios se refleja en nuestra relación con los demás. Y esto es algo para que analicemos y meditemos profundamente, directamente nosotros con el Señor. Aquí ya estoy incitando a nuestro tiempo individual con el Señor y, como les decía al principio, un tiempo de quietud, que por lo menos, o sea, sean 30 minutos que uno se desconecte del mundo y uno se pare ese tiempo con el Señor. Y cuando le vengan esos pensamientos, porque muchas veces van a venir, Señor, o sea, cancelo, llevo todo pensamiento cautivo a tus pies, entrónate en mi mente y ayúdame a pasar este tiempo uno a uno contigo.
Dice la palabra que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, pero nadie puede imitar a quien no conoce. Tenemos que leer las escrituras, tenemos que leer los evangelios para realmente llegar a conocer la persona de Jesús, porque la Biblia nos revela el carácter y la mente de Dios. Entonces, si no lo conocemos, no lo podemos imitar. Todo ser vivo necesita alimentarse para crecer. Para nosotros poder crecer espiritualmente, tenemos que alimentarnos del Señor. Nuestro crecimiento espiritual debe ser tan natural y parte de nuestro desarrollo como seres que hemos nacido de nuevo. Porque ya somos salvos. Bueno, ¿y ahora qué? Porque el Señor nos salvó para algo, ¿no? Nos salvó para vivir para Él, pero para avanzar, no para quedarnos estancados en el mismo nivel, y para hacer sal y luz, para llevar a otros al evangelio, pero para vivir la palabra, para practicarla. Oramos hoy, pero mañana, y pasamos tiempo con el Señor, mañana lo tenemos que hacer de nuevo. No es como que ya lo hice hoy por el resto de la semana, porque así no estamos creciendo, porque cada día va a traer su propio afán, cada día va a traer sus propias batallas. Nosotros debemos recibir guía y dirección de Dios, no del mundo, no de un prójimo que no conoce al Señor, porque ¿puede un ciego guiar a otro ciego? No. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. El Señor nos manda a dejarnos renovar la mente, y es lo que les decía. Venimos con lo que hemos aprendido. A ver, según la edad que uno tenga, qué sé yo, vamos a decir 30 años, son 30 años que fuiste instruido por tus padres hasta el momento que lleguemos a los pies de Cristo, pero que nos dejemos transformar por Cristo, porque ¿cuántos cristianos hay que no hacen diferencia, ¿no? Que no viven en el Espíritu, que no conocen la palabra, que no abren la Biblia? Entonces el Señor dice que, Él dice, no todo el que me diga Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque ¿quién conoce el corazón? ¿Quién conoce la relación y la intimidad con el Señor? Él. Entonces esto es totalmente personal, es un análisis para nosotros mismos, para nuestro propio bienestar. No es para fijarnos en lo que está haciendo el hermano mal, porque eso es entre el hermano y Dios. O sea, es para nosotros. Y esto nos pasa a todos, porque somos seres humanos y somos débiles, pero el Espíritu nos orienta de nuevo, ¿no? Enfócate en ti, porque tú eres la que necesita ser transformado. Yo me encargaré de lo que tengo que hacer con el hermano. Lo que podemos hacer es orar por la otra persona. Entonces, en Proverbios 3:8, el Señor dice que no nos, si lo podemos leer, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Ok, entonces es Proverbios 3, empieza desde el 5 hasta el 8. No nos fijemos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, porque quien es sabio es Dios. Y nosotros, cuando nos fijamos en nuestra propia prudencia, estamos actuando de acuerdo a nuestra naturaleza humana y de acuerdo a los patrones de lo que nos ha sido enseñado. Entonces, siempre buscar la dirección del Señor, porque el Señor es el que lo conoce todo. Romanos 12:2-4. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Para que lo meditemos todos los días, no tenemos que imitar las conductas ni las costumbres del mundo, sino dejar que el Señor nos transforme la mente de acuerdo a Él. En el Salmo 92, 12-15, nuestro crecimiento espiritual, dice que es como la palmera
y el cedro en el Líbano, que florecerá y crecerá. Y aquí yo he anotado una lista de disciplinas espirituales que podemos aplicar en nuestra vida para crecer. Aprender a nutrirnos de la palabra, no tan solo leerla, sino tenemos que aplicarla en nuestra vida, pero meditarla. ¿Cómo yo aplico esta palabra en mi vida? ¿Cómo la aplico en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en mi carácter? La palabra es una fuente de renovación, que es lo que estábamos hablando, la renovación de nuestra mente. Meditemos en la palabra, preguntémonos si estoy obedeciendo lo que dice la palabra, que esa es otra, ¿no? Tener ese tiempo de devocional con Dios que ya les he mencionado, de quietud, de orar, de meditar en la palabra, pero de esperar también en Dios. De alabar, pero ese tiempo, como les decía, sin rush, sin esa prisa. También hacer retiros espirituales, que es separarse para Dios. Desconectar de todo lo demás, de lo que nos agobia. Analizarse, examinarse a profundidad. Por ejemplo, nuestro carácter, ¿no? Que tenemos muchas cosas en nuestro carácter, muchos rasgos que no se alinean al carácter de Jesús. Confesar nuestros pecados, esto nos limpia. El tiempo de alabanza y de adoración al Señor, la alabanza también nos ministra mucho, conecta nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Un tiempo solamente de adorar al Señor, de darle gracias, de ni pedirle, porque ya el Señor sabe lo que necesitamos, pero de darle gracias por todas las bendiciones. Muchas veces venimos al Señor nada más que a pedirle, pero recordemos todo lo que el Señor nos da, ¿no? El Señor nos bendice todos los días, Él hace salir el sol para buenos y malos. El pan de cada día, los alimentos, el trabajo, el agradecimiento sustituye la queja, porque cuando nos estamos quejando no estamos agradeciendo a Dios, porque nos estamos enfocando en lo que quiere el enemigo, en lo malo, ¿no? En la negatividad. Y de esto muchos hemos sido esclavos, de quejarnos por cosas innecesarias. A veces hay personas que se quejan del trabajo, pero hay personas que no tienen ninguno. Entonces, reflexionemos en esto, que el agradecimiento reemplaza la queja. Cuando nos vengan a esos pensamientos de queja, pidamos la ayuda al Señor, empecemos a recordar todo lo que el Señor nos ha bendecido, todo lo que tenemos que quizás otras personas no tienen y están necesitando. El tiempo de la Santa Cena es un tiempo de bendición con la congregación, donde meditamos sobre el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros por nuestros pecados. Es un tiempo también de autoexaminación, porque dice que tenemos que examinarnos, confesar al Señor nuestros pecados y después tomar la Santa Cena, no es tomarla a la ligera. Aprendernos versículos e interiorizarlos. Todo esto es un plan de crecimiento que nos van a ayudar a crecer. La oración colectiva, por ejemplo, el tiempo que tenemos al final de oración, ¿no? Que es donde todas participamos, o la mayoría, pero las invito a que todas participen. Nadie ora mejor que nadie porque lleva más tiempo en el Evangelio ni nada. El Señor quiere escuchar a cada uno y es lo que salga de tu corazón, eso que tú le quieras dar al Señor, el agradecimiento o lo que quieras entregarle al Señor, es esa intimidad. Y una vez que uno lo comienza a hacer colectivamente, luego te fluye más, pero es como el empezar, ¿no? Porque a veces nos comparamos con hermanos que llevan más tiempo en el Evangelio, pero el Señor no quiere eso. Nada más nos tenemos que comparar con Jesús y todos estamos subiendo escalones a medida que vayamos creciendo en el Evangelio. Amén. Entonces no nos sentamos intimidados porque el enemigo quiere callar nuestra boca. Y el Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de timidez ni de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio.
practicar la palabra, el servicio a otros, la generosidad, el compañerismo, evangelizar. Siempre podemos compartirle a un hermano, a un prójimo que no conoce al Señor, perdón, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo me congrego en un grupo, te invito, podemos orar por ti. Siempre podemos hacer esto por alguien. Muchas veces nos da pena, pero ese es el enemigo que quiere callar tu boca para que las personas no vengan a Jesús. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que marcar la diferencia donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor nos ha puesto con una amistad, un conocido. Todo el mundo tiene necesidad de algo. Y ese puede ser un medio para hablarle a las personas de Jesús. De que Jesús es el que lo puede hacer todo, ¿no? Los que no conocen al Señor tratan de buscar las soluciones, obviamente, en otros medios, ya sea en el médico, en el yoga, en el irse a un spa para a relajarte. Y bueno, te relajaste un par de horas, pero cuando llegaste a tu casa empieza de nuevo el caos, porque no, eso fue desconectar por media hora, pero el Señor es el que puede restaurar todas las áreas de nuestra vida, esa dependencia que el Señor quiere que tengamos de Él, porque para eso fuimos creados, para vivir en dependencia con Dios, no independientes. ¿Cuántos cristianos se sienten solos? Porque que la gente que no conoce al Señor se sienta sola es entendible, porque le falta la pieza del rompecabezas de su vida, que es Jesús. Pero los que ya han sido salvados, que conocen al Señor, ¿por qué se sienten solos? Porque hay muchas personas que ya conocen al Señor y necesitan buscar a un hermano, a alguien para que interceda, para acompañarlo, para hablar, para verse, porque no han pasado ese tiempo de quietud con el Señor, no han entrado en esa relación personal con el Señor, donde, como a veces ya me nos dicen los estudios, siéntate a tomar un café con el Señor. Dile lo que te pasa, lo que sientes. Hay una hermana que es nueva en el Evangelio que me contaba cómo ahora ella se sienta en el tiempo que ella sabe que está sola en la casa y empieza a hablar con el Señor como si Él estuviese ahí, porque Él está ahí. No lo vemos, pero Él está. Y empieza a decirle: Señor, ¿por qué yo he cargado tal cosa desde mi infancia? Señor, yo no sané esto, te pido perdón por tal cosa. Y el Señor le empieza a traer a la mente más cosas. ¿Por qué? Porque la quiere limpiar, la está purificando. Entonces ya está en ese proceso que yo les he hablado de desintoxicación para ser purificada. Y luego el Señor le da sueños y le muestra cosas y dice: yo no entendí esto. Y ahora lo entiende, y ahora cuando lee la palabra la entiende mucho más, porque ella ha entrado en una relación con el Señor, a solas, sin la necesidad de un hermano, sin la necesidad de estar conectados aquí en el grupo, a solas, que es lo que el Señor quiere. Amén. Y eso es algo que todos tenemos que empezar a practicar, pero ya, porque teníamos que haberlo hecho desde antes. Pero todos los días tenemos que tener esa cita con Dios todos los días, ya sea levantarte antes que se levante todo el mundo, quedarte más tarde después que despertarte en la madrugada, que es lo que se llaman vigilias, cuando nadie está en la casa, sentarte a comer el lunch con el Señor. Cada una tiene que buscar cuál es su tiempo, pero eso requiere una determinación y una disciplina, y eso lo tiene que determinar cada una de manera personal. Y luego el Espíritu Santo va a fluir en cada una. Entonces, exacto, quitemos esa dependencia del ser humano y sustituyámosla por la dependencia del Espíritu Santo, porque es entrar en una relación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que muchas veces nos falta, porque separamos tiempo para pasarlo con otras personas, pero no separamos el tiempo para pasarlo con Dios. En ese tiempo también podemos escuchar una prédica y tomar notas de la palabra que nos toque, porque el Señor nos habla a través de los mensajes, ¿no? De las prédicas, de algún predicador que esté en el Espíritu, que tú sientas la presencia del Espíritu Santo. Entonces, meditemos en la palabra que el Señor nos da.
dice que todo lo que nos estamos apoyando que no sea Dios nos crea ansiedad. La ansiedad es lo contrario de la paz. Dios es paz. Podemos resumir que la ansiedad es falta de presencia de Dios, es salirse del reposo de Dios. La ansiedad es inquietud, es nerviosismo, preocupación, angustia, miedo, presión, temor, afán, estrés. Es una intranquilidad interna. Y básicamente es la falta de paz de Dios. Es salirnos de la presencia de Dios, dejar de descansar en Dios para descansar en nosotros. Y dice que la ansiedad se nos va de las manos y desencadena enfermedades. Pasar ese tiempo de quietud con el Señor, donde tú no tengas ese rush, ese apuro de tenerte que ir, porque ese rush te crea ansiedad, el estrés, me tengo que ir y yo lo he vivido muy de cerca en este tiempo. Y como te digo, el enemigo te va bombardeando con las cosas que tú crees que tienes que hacer, que son imperativas, pero no son, a veces no son prioridades. Entonces tenemos que de verdad analizar, ¿es esto una prioridad? Si no es una prioridad, deséchalo, porque el enemigo no quiere que tú pases ese tiempo con Dios. Y si pasamos ese tiempo ahí a las carreras, no está pasando nada, porque lo estamos haciendo ya como automáticamente, pero nuestro espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, porque nuestra mente está en el mundo. Por ejemplo, la casa, la rutina, el trabajo, las cosas que tenemos que hacer, la presión, los hijos, todo esto, te consumen y te sacan. Te pueden sacar de pasar ese tiempo permaneciendo en Dios. Porque es ese bombardeo de la mente. Porque para ir al mall voy a gastar que no necesito, voy a comprar cosas que no necesito. Voy entonces a entrar en conflicto con mi esposo por estar gastando innecesariamente. ¿Y qué es lo que tengo yo que ir a hacer al bolsillo? En realidad muchas veces vamos por una cosa y terminamos por otra, porque es el bombardeo de que estás viendo las vitrinas, ay, mira, ese vestido me gustó, pero le falta el cinto, ay, pero los aretes, y no sé qué, cuando viene a ver, mira, a lo mejor yo no tenía que haber ido al mall, porque a lo mejor esa mañana yo lo hubiese pasado con el Señor. Entonces, pues nada, tenemos que ser sabias, dice la palabra, sabias para saber discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pasemos ese tiempo de conversación con el Señor antes de llamar al amigo y al vecino y todas las cosas. Ay, al Señor primero, desahoguémonos con el Señor. Yo he pasado mucho tiempo de ansiedad en estos tiempos y la ansiedad me crea conflicto con los demás también, porque yo estoy teniendo una ansiedad interna, un rush, un go, todo el tiempo tengo que hacer esto, que ir aquí, que ir allá, una intranquilidad. Y tú inconscientemente le vas pasando eso a los que te rodean y a los demás y te vas desquitando en el camino porque crees que todos los demás también tienen que estar en la misma presión. Inconscientemente le vas haciendo daño a las personas. Y el Señor dice, no, pero para, ¿tú te imaginas a Jesús con ese rush? O sea, no. Entonces tenemos que parar en el camino y pensar en el Señor. ¿Cómo el Señor lo haría? ¿Qué haría el Señor en mi lugar en este momento? Y eso puede venir así como un bálsamo, así, ¿no? Como un agua refrescante, ayudarte a frenar. Queremos muchas veces abarcar muchos, afanarnos con cosas que no son esenciales. El Señor es el dueño del tiempo y nosotros decimos que no tenemos tiempo. Y Él es el que nos regala un día más de vida, un segundo más de vida nos lo regala el Señor. Entonces el tiempo es de Él y es para Él. Y un día vamos a rendirle cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. ¿Cómo es que tú no tenías tiempo? Si tenías tiempo para estar en social media, si tenías tiempo para estar con un amigo en un café o irte aquí a una cena, ¿cómo no vas a tener tiempo para mí? Lo más importante no es la carne, no son las cosas vanas, es el espíritu. Y eso es lo que más tenemos que alimentar y eso es lo que muchas veces se nos olvida alimentar a diario. Vamos a leer Lucas 10 del 38 al 42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada María, Marta, los recibió en su casa.
Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. El Señor le dice a Marta, ¿no? Una sola cosa es necesaria, es sentarse a los pies del maestro. Deja todo lo demás que hay que hacer. Sentarse a los pies del maestro es lo primero. Y a mí me ha pasado, o sea, me pasa muchas veces si no me pongo un stop yo misma en el camino. El maestro primero, el tiempo de quietud, el maestro me dice, si vas a venir con rush, no vengas. Entonces, tengo que desconectarme, como les decía, quitar algo, ¿no?, de la corriente, desconectarme de lo que tengo que hacer, que en realidad a lo mejor ni lo tengo que hacer ese día. Y esto todos los días nos los vamos a tener que recordar porque, como les digo, el enemigo nos bombardea con cosas para distraerte. No se angustien por nada, más bien oren. Pídenle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Entonces, en el día experimentamos esa paz o podemos descansarla. Si estamos en el rush, ¿no?, en la locura de las rutinas, no podemos experimentar esa paz de Dios. Entonces, el Señor quiere que nos aquietemos. Yo eso lo tengo que trabajar muchísimo, o sea, con la ayuda del Espíritu Santo. Desde niña he sido muy inquieta, entonces me cuesta más que una persona que ha sido muy tranquila y muy sedentaria. Entonces yo necesito la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo de aquietarme. Entonces el Señor deja que uno se caiga en un hoyo para que uno pueda aquietarse. Si esta es la única manera que tú te aquietas, pues entonces espérate. Vamos a dejarte caer para luego yo levantarte. Y entonces, por eso les digo que es necesario las batallas que pasamos, porque es la manera en que volvemos nuestros ojos a Dios, pero es la manera en que Dios nos va también revelando qué es lo que necesitamos ser transformados. Amén. Entonces, la paz de Dios, Señor, que todos los días, Señor, tú nos des paz. Si tenemos que salir antes para llegar al lugar, salgamos antes, pero tratar de no entrar en ese afán, en ese estrés, que edificarnos, pero que no nos falte la paz. Entonces me lo estoy recordando todos los días. Ay, Señor, la paz de Cristo, que no me falta. Si llegamos tarde, llegamos tarde. O sea, entonces el Señor va trabajando mi carácter en esa área, y hay muchas otras áreas que Él también está trabajando y va a seguir trabajando, y es desintoxicándonos, purificándonos para asimilar el carácter de Cristo, manso, apacible, dulce, tolerante, ese amor que solo viene del Señor, ¿no? Amén, la gloria para el Señor. Vamos a leer. De la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, lo que estábamos hablando. La paz de Cristo no tiene nada que ver con la paz del mundo. La paz del mundo es temporal. Fui al spa, me di un masaje, me relajé, pero llegué a mi casa, los niños gritando, el reguero, ya se me fue esa paz. Escuchen la otra versión como le dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. A mí me gusta buscar, así que les recomiendo que lean los versículos y luego lo van cambiando de versión, porque lo va diciendo, la esencia es la misma, pero no, a veces va diciendo palabritas diferentes y se te queda más de una manera que de otra, así que precioso. Primera de Pedro 5:7. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que veníamos hablando, la ansiedad, las preocupaciones, las angustias, a veces nos cargamos y no es necesario.
entregárselo al Señor. Él cuida de nosotros. Dice la palabra que si Él viste los lirios y ni Salomón se vistió como los lirios, Él alimenta a los pájaros. ¿De qué tenemos que nosotros preocuparnos? Él tiene el control de lo que verdaderamente necesitamos. Lo demás nos vamos cargando innecesariamente. Básicamente lo que dice el Señor. Aunque te angusties, no lo vas a solucionar. Al contrario, te vas a cargar, es falta de fe, ya estás pecando. Entonces es un ciclo. Leamos Mateo del 6, Mateo 6, del 25 al 34. Por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida en un cuerpo que tener que comer y que vestir. Fíjense en los pájaros que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. Para Él ustedes valen más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea una hora? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo, que no tejen su propia ropa, y ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirable las flores que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. Por eso, no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con problemas de hoy. El Señor tiene control de todo y con preocuparnos pues no vamos a lograr nada porque es el Señor quien nos va a dar la solución a todo. Nuestra dependencia, nuestra guianza tiene que venir del Señor. Entonces cada sueño, deseo que tengamos en nuestro corazón, pidámosle al Señor, que sea el Señor quien nos confirme, porque no siempre nuestros deseos se alinean a la voluntad de Dios, ni nos convienen. Es el Señor el que sabe lo que nos conviene. Entonces no tomemos decisiones sin primero consultarle al Señor. Amén. El Salmo 94, 19 dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Es el Señor quien nos consuela y quien nos puede dar alegría o gozo en medio de cualquier situación, porque es la parte espiritual que Él alimenta. Esa confianza de que el Señor tiene el control, el Señor es mi refugio, es mi roca, sus planes son para bien. Y no entiendo a veces lo que estoy pasando, por qué se demora la respuesta, pero el Señor sabe el por qué. Él es el único sabio, el único perfecto, el único bueno. Él es el que sabe los tiempos del por qué. A veces estamos esperando, vamos a decir, el esposo, y a lo mejor tú estás lista, pero el esposo todavía está en una transformación y no está listo para recibirte a ti, o viceversa. Entonces, así, ¿no? Muchas cosas. A veces queremos un viaje, el viaje no se da, y oramos y no se dio. ¿Y por qué no se dio? El Señor sabe de lo que te libró. Entonces confiamos de que sus planes son mejores. Si oramos, descansemos, que si se da es porque nos conviene y si no se da es porque no nos convenía. Dice segunda de Timoteo 1:7. Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Amén. En la NTV dice dominio propio, lo dice como autodisciplina, y es algo que necesitamos para pasar este tiempo de comunión con Dios. Necesitamos disciplina. Eso no lo puedo determinar yo por ti ni tú por mí. Eso lo tienes que determinar tú directamente con tu Señor. Amén. Reconocer que el Señor es tu Dios, y si Él es tu Dios, Él es el dueño de tu vida. Porque decimos, el Señor es nuestro Dios, pero no actuamos muchas veces como si el Señor fuera nuestro Dios. Actuamos como que nosotros somos los dueños de nuestra propia vida, pero el Señor es el dueño de la vida de nosotros y de todo. Todo en el universo le pertenece al Señor, porque Él creó el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ella le pertenece a Él. La creación habla de Él y la creación se somete a Él. Amén. Cuando Job le cuestionaba al Señor, el Señor le contestó, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Cuando le dije al agua, hasta aquí. Y es maravillosa esa enseñanza. Entonces recordémonos que quiénes somos nosotros a veces no, siempre, para cuestionar al Señor. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, al plan y propósito que tiene Dios con nosotros, y nos rendimos a Él, es que Dios nos puede usar para su gloria. Porque Él tiene un plan con cada uno de nosotros, pero si nosotros no estamos en el camino, el Señor no nos puede usar, porque si no nos transforma de acuerdo a su carácter, al carácter de Jesús, entonces Él primero me necesita frenar, trabajar en mí, moldearme, para que me pueda usar, para que yo pueda ayudar a otros. Amén. Entonces vamos a leer Lucas 12:25 y Proverbio 12, Lucas 12:25. Dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Así que meditemos en esta palabra, señores. Cada vez que nosotros nos agobiemos, nos angustiemos por algo, meditemos en ello, de que nosotros no tenemos el control de nada, sino Cristo. Así que sometamos absolutamente todo a la voluntad del Señor. Y Proverbio 12:25 también lo dice, Kate. La preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Amén. Nos necesitamos unas a otras, porque cuando estamos angustiados, cuando estamos con estrés, cuando caemos, ¿no?, por nuestras propias malas acciones o malos hábitos, etcétera, necesitamos a un hermano que nos levante, nos dé una palabra de aliento, ore con nosotros, nos instruya, nos corrija con amor, como dice el Señor. Pero nos necesitamos unas a otras. Porque todos estamos expuestos, ¿no?, a ataques del enemigo, a batallas, y todos tenemos nuestras imperfecciones que el Señor necesita moldear, y así seguiremos hasta la venida de Cristo. Amén. La perfección solo la alcanzamos en el cielo. El Salmo 116 dice, en mi ansiedad clamé a ti. Bello. A través de los evangelios vemos cuánto Jesús se separaba para pasar tiempo a solas con Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús oraba al amanecer, de día, de tarde, de noche, de madrugada. Jesús necesitaba pasar ese tiempo de convivencia con el Padre, ¿no?, para cumplir su misión, porque Él vino con una misión, pero Él necesitaba pasar su tiempo con el Padre para alimentar su espíritu. ¿Cuánto más necesitamos nosotros? Si Jesús, siendo Dios, no en forma humana, necesitaba de ese tiempo de intimidad con el Señor y lo hacía para darnos también el ejemplo, ¿cuánto más nosotros imperfectos necesitamos de pasar tiempo a solas con Dios? ¿Por qué el Señor nos tiene aquí en la tierra? Preguntémonos esto, porque como les decía, cada una tiene un propósito divino por el cual Dios nos salvó, nos separó del mundo y nos está santificando para usarnos. Pero nosotros tenemos que meternos en el camino para que Él nos pueda
usar y transformar. Si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Incluso podemos ser piedra de tropiezo para otros. Entonces, un llamado que nos hagamos, ¿no?, diariamente a eso. Estoy siendo piedra de tropiezo y yo, Señor, perdóname por cada una de las personas a las cuales yo he sido una piedra de tropiezo, porque a veces inconscientemente, a veces a propósito, pero a veces inconscientemente hemos sido piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces queremos a veces convertir a la persona a nosotros? Nosotros no nos convertimos, el Espíritu Santo el que hace, pero nosotros a veces quisiéramos, ¿no?, con nuestra fuerza humana, que la persona fuera receptiva como lo hemos sido nosotros, pero tal vez no ha sido el tiempo de la persona. Siempre podemos orar e interceder, pero no le podemos meter la palabra por la cabeza porque nosotros no nos toca a nosotros. Eso es obra del Espíritu Santo únicamente. Siempre podemos dar una palabra de aliento, buscar al Señor, mira, voy a orar contigo. Es importante que oremos con la persona porque podemos orar por la persona, pero si la persona nos da la oportunidad de orar con ella, la persona está escuchando una oración que a lo mejor nunca oró y uno simplemente es el mensajero, ¿no? La Biblia dice que la mejor manera de vivir es entregarse por entero a tu Creador y a tu Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el mundo de cuál es la mejor manera de vivir aquí en la tierra? Tener éxito y ser rico. Nada que ver con los principios divinos. Y bueno, una vez que una persona tuvo éxito y fue rico, ¿es feliz? No. Por ejemplo, si recordamos Robin Williams, un hombre de mucho éxito, ¿no? Obviamente riqueza, y terminó lastimosamente suicidándose porque le faltaba la riqueza mayor, que es la parte espiritual. Todos somos seres espirituales porque tenemos espíritu, alma, espíritu y cuerpo, pero el espíritu de nosotros necesita estar conectado con el Espíritu Santo para que podamos ser completos. De otra manera somos incompletos. El enemigo nos hace esclavos del temor. Entonces uno generacionalmente puede aprender esa conducta del temor. Nosotros, mi madre y yo, hemos tenido que aprender a desligarnos del temor porque fuimos esclavas del temor. Analicemos todas estas conductas aprendidas que no van con la palabra y que nos enferman. El temor te enferma, hasta de la mente. ¿Cuántas personas, pacientes de psiquiatría, es por el temor, por el miedo? Eso viene del enemigo, no viene de Dios. Entonces, desliguémonos de todo lo que hemos aprendido tradicionalmente, culturalmente. La única verdad es la palabra de Dios. Y esa es la verdad que tenemos que aprender y aplicar en nuestras vidas. Nuestra misión es únicamente servirle a Él. Entonces, para servirle a Él tenemos que cancelarnos, cancelar nuestro carácter, cancelar nuestra filosofía humana. Yo pienso que esto es lo que me conviene, que este es el hombre que me conviene. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Voy a preguntarle primero al Señor. Señor, si no viene de ti, como una hermana mía ahora, Señor, mira, me ha llamado la atención este muchacho, pero si no viene de ti, no es el que tiene que quitarlo del camino. De momento se le fuma al muchacho y no vuelve a saber de él. Y ya ahí supo que fue el Señor que lo sacó del camino, porque ya ella oró. Ni me emociona, porque si no es lo que tú tienes para mí, quítamelo. Entonces, hay veces que hay cristianos, bueno, yo para no estar sola voy a estar con esta persona. Entonces te sales del plan de Dios. Muchas cosas que pasamos porque no le preguntamos a Dios primero y tomamos las decisiones fuera del Señor. Leamos Marcos 16:15 y Mateo 28:19 y 20. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todo. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El paquete completo. Amén. Es el Espíritu del Señor que nos ha mandado a liberar, a libertar, ¿no?, al cautivo, a sanar, predicar las buenas nuevas, porque por la palabra de Dios es que viene la revelación a nuestra vida, la sanidad, el arrepentimiento del pecado, primero que todo. Para decir de una falsa enseñanza que oí una vez,
la muchacha dijo, no hace falta decir que eres cristiano, no hace falta ni hablar de Jesús, la gente tiene que ver a Jesús en ti. Le dije, bueno, la palabra de Dios dice, y prediquen las buenas noticias a todos, hasta las piedras, porque si no las piedras van a hablar si tú no hablas. Entonces no dice, solo mantente en tus acciones. Porque hay gente que hace se deja transformar por el Señor, ha sido renovado, pero después no glorifican al Señor, porque cuando la gente te dice, bueno, yo te veo distinta, y esa luz que tienes en el rostro, y esa paz que transmite, y ese amor que tienes, qué dulce, no, todo eso es copiado, se llama Cristo. No es natural la gloria para el Señor, y tú también lo puedes tener. Entonces, ¿cómo te vas a quedar callado y no hablar de Cristo? Es lo que no... Y se enseñan, están enseñando al pueblo. El Señor Jesús dice que hay que hablar la buena noticia y con los testimonios de uno, da paso a que digamos, no, es que salió del corazón de Cristo, la gloria para Él. Entonces, lo dice la Biblia, es una forma de, con la palabra, ver las falsas enseñanzas y decir, no, la palabra no enseña eso. La palabra enseña esto otro que hay aquí. Y vamos a crecer. En Mateo 28, del 19 al 20, Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura. El que quiere callar la boca es el enemigo, porque no quiere que las personas crean en Dios, vengan a Dios, sepan que la solución, la única, está en Cristo, el camino a la vida eterna. Amén. Esa es nuestra misión. Nuestro modelo es Cristo y nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura. La vida que vale la pena vivir es una vida centrada en Cristo, una vida de servicio en la cual Dios se lleva la gloria. En Isaías 42:8, la gloria es para Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ya Él ha dispuesto las buenas obras para que las hagamos en su nombre. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Las buenas obras que hagamos, que lo habla en Efesios 2:10, si alguien lo puede buscar, es para la gloria de Dios, no es para nuestra vanagloria. Todo lo bueno que hay en nosotros es porque el Señor lo ha puesto en nosotros. Las buenas obras que hay en nosotros es porque el Señor ya las ha predestinado en nosotros para hacerlas para su gloria. Entonces, no le demos la gloria al hermano, porque eso le hace daño al hermano. Eso le alimenta el ego al hermano y eso es lo que el enemigo quiere. Bueno, es Cristo, pero por eso el Señor ha tocado mi corazón para que yo ore por ti, para que yo sea compasivo contigo, para que yo venga a darte una mano. Ha sido el Señor que ha puesto ese sentir en mí. Amén. Efesios 2:10. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. La meta de un cristiano es llegar a la semejanza de Cristo. Es imposible vivir la vida cristiana sin conocer el evangelio. Entonces, hoy mismo escojamos uno de los evangelios para comenzar a leer. Creo que Marcos es el más corto. Es hora de despertar del sueño porque estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos y de nuestra redención final, porque la segunda venida de Cristo está cerca. Romanos 13, del 11 al 14. Dice que nos despertemos del sueño porque ya la venida del Señor está cerca. Entonces, como que no estemos perdiendo el tiempo, despierta. Dice, ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones ni envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza
pecaminosa. Despertemos, que la venida del Señor está cerca, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos del Señor y no demos rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Vestirse del Señor primero que todo es conocerlo. Vistámonos del Señor para profundizar más cómo era Él, ¿no? Leyendo las Escrituras para poder imitarlo, es la única manera. Entonces, en el próximo estudio profundizaremos más sobre el carácter de Jesús para desligarnos de los rasgos que tenemos en nuestro carácter que no se alinean al Señor.